Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas en los seres vivos. Los seres vivos están formados por biomoléculas. Estas biomoléculas son moléculas que forman parte de todos los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas. También son denominadas moléculas de vida. Las biomoléculas se dividen en inorgánicas y orgánicas. Pero antes de hablar sobre las biomoléculas en sí, vamos a ver cómo se forman estas. Las biomoléculas van a estar formadas por bioelementos. Los bioelementos, como su nombre lo dice, son elementos de vida, formados por elementos químicos. En la tabla periódica nosotros encontramos alrededor de 119 elementos químicos. De ellos, solo 30 elementos son importantes que van a estar formados dentro de los seres vivos y se clasifican en elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Dentro de los elementos primarios, secundarios y oligoelementos deben estar formados al 100%. Los elementos primarios constituyen el 96%. De ellos tenemos 6 elementos importantes. 4 de ellos son de suma importancia, que sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y a esto se suma el fósforo y el azufre, que son muy importantes dentro de los seres vivos. Los elementos secundarios o bioelementos secundarios formarían parte del 3%, que estaría el sodio, el calcio, el cloro, el potasio y el magnesio. Estos elementos se van a unir, también tenemos a los oligoelementos que formarían parte del 1%, que se clasifican en esenciales y no esenciales. Estas biomoléculas inorgánicas y orgánicas, como hemos dicho, son moléculas constituyentes de todos los seres vivos. Permiten la formación de enlaces covalentes. Entre ellos van a compartir electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Las biomoléculas orgánicas e inorgánicas permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales y a través de enlaces covalentes, carbono-carbono, para formar compuestos con número variable de carbonos. También van a permitir la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, como son los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc. Vamos a tener también, por ejemplo, acá, como hemos dicho, las biomoléculas inorgánicas se van a clasificar en inorgánicas, que dentro de ellas van a estar el agua, las sales minerales y los gases. Dentro de las biomoléculas orgánicas vamos a tener a los lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos compuestos orgánicos van a estar formados exclusivamente por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y como es en el caso de las proteínas, va a estar formado por nitrógeno, también por fósforo y azufre.
Estas moléculas orgánicas naturales son sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, los cuales van a ser estudiadas por la bioquímica, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del petróleo. Se van a clasificar, como hemos visto ya, en glúcidos, o carbohidratos, o hidratos de carbono, denominados también como azúcares, ¿no? Viene del griego, que significa dulce. Como ya lo hemos dicho anteriormente, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es constituir una reserva energética para el organismo. También cumple función estructural, ya que forma parte de la membrana plasmática o pared celular. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, o llamados también polisacáridos. Los carbohidratos, dentro de los monosacáridos van a estar, también hay una subdivisión desde las treosas, tetrosas, pentosas y hexosas. El grupo más importante acá son las hexosas, que van a estar formadas por fructuosa, glucosa, ribosa y desoxirribosa. Dentro de los disacáridos tenemos a la sacarosa, lactosa y maltosa. ¿Qué significa? Dos monosacáridos se van a unir y van a formar lo que es un disacárido. Luego tenemos, por ejemplo, a los oligosacáridos, que van a ser la maltotriosa y la rafinosa. Dentro de los polisacáridos vamos a tener la celulosa, el almidón, el glucógeno, la quitina. Aquí está considerado, por ejemplo, dentro del polisacárido más abundante en la naturaleza, que va a ser la celulosa, formado por todos los vegetales. Luego vamos a pasar a los lípidos, conocido como las grasas y aceites, formados por carbono, hidrógeno y en menor proporción por oxígeno. La característica principal de los lípidos es ser hidrófobas, es decir, insolubles en el agua, y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, la función estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y la función reguladora, como las hormonas y esteroides. Estos lípidos se van a clasificar en simples, complejos y asociados. Simples como las ceras y los ácidos grasos. Complejos como los glucolípidos fosfoglicéridos. Y los asociados como los esteroides, terpenos y prostaglandinas. Bien, tenemos ahora a las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes de la célula. Posee un rol estructural, ya que de los componentes celulares como los ribosomas y la membrana plasmática participan en la defensa de nuestro organismo como anticuerpos contra agentes nocivos. Transportan sustancias vitales para nuestro organismo como la hemoglobina. Las proteínas son parte constituyente de uñas, pelos, huesos, telarañas, pezuñas, entre otras estructuras. Las proteínas son polipéptidos, es decir, están formados por la polimerización de péptidos y estos por la unión de aminoácidos. Pueden considerarse así poliamidas naturales, ya que el enlace peptídico es análogo al enlace amida. Comprenden una familia importantísima de moléculas en los seres vivos, pero en especial en el reino animal. Luego tenemos
a los compuestos orgánicos llamados ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Los nucleótidos van a estar formados por 3 moléculas, un grupo de pentosas, un grupo de azúcar y un grupo de bases nitrogenadas. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico que se diferencian. Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN, por las hélices, mientras que en el ADN tiene doble hélice y el ARN tiene solo una hebra. Luego tenemos los compuestos orgánicos llamados vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, ya que el ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de alimentos naturales que las contienen. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos directa e indirectamente. Las vitaminas se clasifican en 2 grupos, hidrosolubles y liposolubles. Los hidrosolubles son solubles en agua, como su nombre lo dice, y los liposolubles son solubles en grasas o lípidos. En los seres humanos hay 13 vitaminas que se clasifican en 2 grupos. 9 son hidrosolubles, 8 del complejo B y la vitamina C, y 4 liposolubles que serían la vitamina A, D, E, la vitamina K. Muy bien, esto es todo lo que les he podido compartir sobre las biomoléculas. Las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Les habló la profesora Elena Yui Cáceres. Muy buenas tardes, gracias.